Ya está con nosotros Daniel Legarda, presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores Ecuatorianos, FEDEXPOR. Daniel Legarda, qué gusto tenerte aquí. Casito me confundo, dije, tengo otro invitado, ha sido tú. La Unión Europea también ha traído barba, nuevo look. Buenos días, bienvenido. Carlos, buenos días. Siempre es bueno un cambio, así es que en esas, dada la coyuntura un poquito. Bueno, entremos en materia. Evaluemos estos, ¿qué serán? ¿Ya 100 días? 100 días, 100 el día días, de ayer. Sí. 100 días desde que ya tenemos el acuerdo con la Unión Europea. ¿Cuáles son los efectos, los impactos y la incidencia que ha tenido ya el acuerdo? Efectivamente, el día martes se cumplieron los 100 primeros días de implementación del acuerdo luego de su entrada en vigencia el 1 de enero de este año. Y si bien las cifras todavía no son tan extensas, no hay sino solo datos hasta febrero para poder hacer una evaluación más completa, recordemos que se trata de un acuerdo de largo plazo y por lo tanto la evaluación también tiene que hacerse de mediano y largo plazo. Sin embargo, dentro de los 3-4 meses que ya hemos tenido el acuerdo y las cifras que podemos ver, la evaluación es sumamente positiva. De hecho, las exportaciones hacia Europa crecieron en alrededor de entre 11 y 12%, más o menos. Esto está marcado fuertemente por una recuperación, sobre todo del banano. Recordemos que Ecuador era el principal proveedor de banano a la Unión Europea hasta el año 2014. Con la diferencia que hubo de precios en el arancel para el ingreso de nuestro producto frente a sus competidores, Colombia sobre todo, perdimos ese puesto como primer proveedor en 2015 y 2016. Como en 2017 ya se igualan prácticamente las condiciones de competencia con este país y con otros más, entonces vemos que hay una recuperación de ese espacio. ¿Y esa recuperación se da básicamente por el tema de precio o por el tema de volumen? Bueno, el volumen es un efecto de que el precio es más competitivo, entonces se incrementa ese volumen. Estamos recuperando el espacio que nos corresponde como país y consideramos que este año vamos a volver a tener ese primer puesto como proveedor de banano y eso es una muy buena noticia. Más allá del banano, ¿qué incidencia hemos tenido? Hay un incremento del volumen de camarón también. También se recupera un poco las exportaciones de la pesca, conservas de atún, que ha tenido un precio bajo durante los últimos años. Y algunos otros productos de conservas de frutas y vegetales. Hay otros productos que en cambio no crecen, pero algunos son por efectos externos, por ejemplo el cacao que está teniendo una afectación fuerte por el precio bajo y una sobreoferta a nivel mundial. Pero la evaluación del acuerdo comercial con la Unión Europea como tal, bajo las estadísticas que tenemos hasta el momento, es sumamente positivo y por el otro lado podríamos ir a la evaluación de carácter cualitativo. Ya vamos a la evaluación de carácter cualitativo. Terminemos con este último tema del cacao que dices, si bien el precio del cacao ha tenido un impacto en nuestras exportaciones, pero también podríamos aprovechar al amparo del acuerdo comercial con la Unión Europea mercados o nichos de especialidad con el cacao fino de aroma. Sí, bueno, el cacao tenía ya acceso y ese valor diferencial que le otorga el cacao fino de aroma sigue manteniéndose, pero igual tiende a la baja con el otro. Es decir, es más alto que el otro, pero tiende también a la baja dada la coyuntura del mercado internacional. Lo que hay que buscar en este y otros, en todos los sectores, porque en realidad la afectación a todos es transversal, más allá del precio, es en la mejora de la competitividad. La competitividad pasa principalmente, para graficarla de manera simple, por dos pilares. La una, que es la productividad empresarial, que le corresponde casi en su totalidad a la gestión del empresario. Implementar tecnología, capacitar a sus empleados, hacer gestiones para tener buenos clientes, más clientes, lo que le corresponde al empresariado. Pero esto tiene que estar complementado por las políticas públicas y que son tan o más importantes que incluso esa gestión y tienen que acompañarla. Eso es parte fundamental de la competitividad y eso es, en la Federación siempre mantenemos que el acuerdo comercial con la Unión Europea es una herramienta fundamental, hay que sostenerla, hay que aprovecharla, pero para poder profundizar ese aprovechamiento lo que necesitamos es mejorar casa adentro nuestra competitividad y ahí es donde se requiere ese trabajo a lo cualitativo. Y en ese sentido, ¿cómo va ese proceso? Porque es un proceso de todas maneras de adaptación fuerte. Bueno, y de igual forma, la primera evaluación como tal, sobre todo desde el punto de vista de los empresarios y los exportadores, es
muy importante y ha sido muy positiva de sobremanera, porque el primer efecto del acuerdo comercial fue eliminar la incertidumbre que existía sobre las condiciones de acceso a mercado de nuestros productos. Hoy en día ya no existe esa incertidumbre, sabemos que ya no nos tenemos que preocupar por el arancel, las condiciones allá están marcadas, esa es la cancha. Ahora lo que tenemos que preocuparnos siempre ha habido que preocuparse por eso, es casa adentro cómo hacemos las mejoras competitivas, recuperar la competitividad en algunos casos y mejorarla para otros productos. Eso se requiere no solo decisión del sector empresarial, no solo incentivos de parte del Estado, se requiere inversión. Y en ese sentido, ¿cómo se está comportando la inversión desde el sector empresarial para adaptarnos a todos estos procesos que son exigentes cuando te firmas un acuerdo como el de la Unión Europea, que es un mercado tremendamente exigente? Se requiere, Carlos, de un trabajo público-privado, claro, pero institucionalizado. Trabajo público-privado no significa reunirse con un grupo de empresarios o más amplio, más pequeño y tomarse una foto. Eso no es institucionalidad, ni tampoco es trabajo público-privado. Ni tampoco es eficaz. Ni tampoco es eficaz. Lo que se tiene que hacer entonces es una agenda con objetivos de corto, mediano y largo plazo, con actores involucrados. ¿No existe? No existe, lamentablemente, Carlos, y esto lo reconocen también las autoridades públicas. Hacia allá hay que trabajar, hacia allá es la nueva etapa con este gobierno que debe ser la prioridad. La prioridad debe ser la economía. La economía es el principal problema que tenemos enfrente, y para solucionar los problemas económicos se necesita el empresariado, y para sentarlo al empresariado con confianza se necesita, uno, certidumbre, reglas claras, y dos, valga la redundancia, con un shock de confianza, una buena inyección de confianza muy importante. ¿Y cómo empezamos con eso, Carlos, para terminar la idea? Yo creo que es muy importante que las autoridades públicas que van a ejercer en el nuevo gobierno, sobre todo autoridades económicas y de producción, tengan un poco más de humildad, primero para reconocer que existen problemas económicos y que no todas las decisiones de políticas públicas han sido adecuadas. Ejemplo de esto muy claramente es, Ecuador sigue dependiendo del petróleo. Y el gasto público en general, que ha sido el que ha movido la economía, ha dependido de los ingresos de ese petróleo. Y estamos viendo que cae ese ingreso, cae ese precio y cae la economía. Es clarísimo que esto no se puede sostener. Por lo tanto, ahí es lo que se requiere un poco de humildad para reconocer ese error, corregirlo a futuro. El país es de todos y nos requiere ahí adelante. Pero sí se requiere, insisto, de esa apertura para poder conversar sobre cifras claras y sobre una agenda público-privada. El sector petrolero ya no tiene la participación en el Producto Interno Bruto como la tenía antes, sí era un generador de ingreso de divisas y eso afectó la liquidez en el país. Ahora, vamos a lo siguiente. El presidente electo Moreno ha dicho dos cosas, dos consejos consultivos, uno en el aspecto tributario y dos en el otro aspecto inversión, producción y empleo, lo cual significa consejo consultivo, participación del sector empresarial también. Ahora, habría que ver cuál sería la dinámica de aquello. Pero Daniel Legarda mencionó agenda. No existe, dice que hay un reconocimiento de las autoridades públicas de que tampoco existe. ¿Cuáles son los ejes de esa agenda sobre los cuales habría que trabajar para recuperar esos espacios y aprovechar el acuerdo comercial con la Unión Europea? Yo creo que primero es importante señalar, Carlos, para contestar esa misma pregunta, que al sector privado le corresponde tender puentes y planear siempre propuestas y tener una agenda en conjunto, porque el país está por delante, porque la producción es la que sostiene el país y eso está por delante, y que no hay equivocación. Ese es siempre nuestro objetivo, pero insisto, esto debe hacerse de una forma ordenada, mucho más planificada y sobre todo con una agenda y responsables que estén detrás de esta agenda. Desde el sector privado, desde hace varios años, se ha planteado varios puntos en la agenda de políticas, de propuestas de políticas productivas, políticas públicas, para mejorar el entorno de negocios, para mejorar la facilitación, el ambiente hacia crear nuevos emprendimientos, hacia facilitar la inversión también. Si bien la inversión no está en cero, pero sí es muy baja en relación si comparamos sobre todo con países vecinos, más aún la inversión extranjera directa. Eso nos dice algo, nos tiene que decir algo, ¿no? Entonces, tenemos una agenda, desde la Federación hemos planteado una agenda desde el año 2013, por ejemplo, se denomina Agenda de Competitividad para el Desarrollo Exportador, con políticas públicas transversales para mejorar las exportaciones, ¿no? Cada sector, por supuesto, ya tiene algunas cuestiones específicas que requiere modificarlas, pero eso ya son más profundas. Para este año, para este nuevo gobierno, estamos reformando un poco esas propuestas, actualizándoles esas propuestas, muchas de ellas todavía siguen actualizadas, es decir, no se han implementado o están todavía en proceso de implementación algunas. Estamos actualizando esas propuestas y, por supuesto, el interés de esto es compartirlo con la sociedad civil
pero sobre todo con las autoridades para poder encontrar un punto intermedio sobre objetivos comunes. Están trabajando en eso, pero Sin el tema duda. es, el Código de la Producción puede ser perfectible y puede fortalecerse a efectos de tener esta articulación pública-privada. No me refiero en los grandes megaproyectos, me refiero a este tema, a temas de generación de divisas para el Ecuador. Recordemos que estamos dolarizados y que mientras más dólares entran, también más dólares circulan en la economía ecuatoriana. Por supuesto, el código está ahí. Y de hecho, hace algunos años se hizo una evaluación de por qué muchos de los incentivos que están planeados ahí no se estaban utilizando. Y por ejemplo, una de las razones, no quiero decir que esta es la única, pero una de las razones era porque el servicio de rentas internas pone la vara muy alta para acceder a los incentivos como tal. Entonces, claro, sobre todo las MIPYMES, empresas pequeñas y medianas que no tienen de pronto un equipo financiero, un equipo tributario detrás de la empresa y todo, ya no acceden a ese beneficio porque tal vez el costo de los trámites y de generar todo eso es más alto que el mismo beneficio que cual estamos limitando la incidencia. Estamos limitando la incidencia de ese incentivo, ¿no? Otro tema, por ejemplo, de ahí mismo, las sedes, las zonas económicas de desarrollo, zonas francas en buenas cuentas, se han enfocado mucho solamente en promover lo público. No, ¿cuáles son las sedes que se han planificado aquí? La de la refinería, que no existe, la del puerto de Manta con aeropuerto conexión, que no existe, y Yachay, ¿no?, que es para otros fines de investigación. Las tres son públicas, no hay actores privados como ¿Y en el tal. sector privado cuáles serían necesarias o cuál recomendarías? Bueno, lo que se necesita es incentivar... Que no sea salud pública, por favor. Es incentivar a... No era una mala idea, pero lo que se necesita es incentivar... Sí creo que era una mala idea, pero bueno. Es incentivar por ejemplo, que existe una zona franca grande que vaya destinada para las actividades que son con fines de exportación. Con fines de exportación. Con fines de exportación. Eso lo tienen todos los países. Hay ejemplos muy buenos en América Latina, en Asia, en todos los países. ¿Algo parecido a lo que fue la maquila en su momento? Sí, con un poco más de valor, digamos, hay algunas otras condiciones ahí, pero eso es positivo, o sea, ya tenemos que caminar. Eso, por ejemplo, sería un alivio importante, porque ahí no tenemos que estar revisando temas de aranceles. Es una zona franca como tal, que está incentivando el empleo, la producción y las exportaciones. Hablemos de la pymes, porque se habla incluso hasta de un fondo para poder capacitar, potencializar las pymes. Sí. Y de hecho en ese punto tenemos nosotros un programa que lo estamos ejecutando la Federación Ecuatoriana de Exportadores, Corpey, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y ProEcuador, que viene los fondos de cooperación de la Comisión Europea, de la delegación de la Comisión Europea en Ecuador. Esto vino paralelamente al acuerdo comercial con Europa. Sabemos que hay diferencias de productividad entre Europa y Ecuador, y por eso hay una parte de esa cooperación internacional que viene de Europa a Ecuador, una parte de eso está destinado justamente a la mejora productiva de las MIPYMES sobre todo. Este programa lo hemos lanzado desde la anterior semana, estamos en varias ciudades con eventos promoviendo sobre cuáles son sus objetivos, cómo se pueden inscribir las empresas, pero básicamente esta asistencia técnica de 10 millones está destinada a empresas que puedan inscribirse. Estas empresas, la única condición es que hayan tenido 24 meses de actividad, pueden ser personas naturales o personas jurídicas, y deben tener hasta 5 millones de dólares en ventas, que es lo que establece el código. ¿Sector de transformación de materia prima con valor agregado para exportar o puede ser producto primario? Puede ser potencial de exportación, sí, no está cerrado ninguno. Esas son básicamente las dos condiciones. De todas maneras, más información está en el portal exportecuador.es, exporteuropa.es. ¿Incluye servicio? Incluye también servicios, que es un sector muy importante. ¿Y esto, por qué todo esto, Carlos? Porque, insisto, hay diferencias de productividad, se tiene que corregir. Tal vez esto apunta a atacar ese primer pilar de esa competitividad a la que me referí, que es la gestión empresarial. Hacia allá va un poco a apuntalar esto, ¿no? Tiene que complementarse con la tarea público-privada como tal. Y tal vez para no dejar de mencionar, me parece importante el tema de Europa, que fue el tema de la evaluación. Nos deja un panorama positivo, sobre todo dentro de la coyuntura económica. Es muy positivo que se tiene esto, porque cambia un poco la tendencia. Tenemos buenos números, hay que mejorar en otros productos, y tenemos también perspectivas de los empresarios que son positivas. Algo nos dice, ¿no es cierto? Los acuerdos comerciales funcionan, dan certeza, dan certidumbre. Estados Unidos es el siguiente país que debería estar en lista, y esta es ya una prioridad que nosotros ya combinamos a que el siguiente gobierno la tenga en agenda. ¿Y por qué? A eso voy. Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior del actual régimen, no del nuevo, del actual régimen, está recomendando, lo ha dicho públicamente, por eso lo cito, a su sucesor,
que sería interesante tener un acuerdo parcial con los Estados Unidos. Daniel Legarda. La razón no pide fuerza, Carlos. Estados Unidos es, junto con la Unión Europea, nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportaciones no petroleras. Un año es de Europa, otro año es de Estados Unidos, se van variando. Pero entre los dos concentran el 55% de las exportaciones no petroleras. Con la Unión Europea ya tenemos certeza, hemos eliminado las incertidumbres y tenemos ya un instrumento de largo plazo. Hoy en día con Estados Unidos estamos acudiendo a un escenario similar que tuvimos con Europa. Las condiciones de certeza están limitadas completamente a este año porque tenemos preferencias arancelarias al amparo del SGP que vencen este año en Estados Unidos, el 31 de diciembre de 2017. Y aquellos productos que ya no tienen preferencias pero que estaban cubiertos por los certificados de abono tributario, a su vez porque fue una política de compensación frente a la renuncia de los beneficios del ATPDA en su momento. Estamos hablando que en conjunto estos dos productos, los que tienen actualmente SGP y los que tenían los CATs porque no se han entregado los certificados de abono tributario, hay entre 800 y 900 millones de dólares de exportaciones anuales que en este año es el último que están teniendo preferencia y que para el próximo no saben cuáles va a ser las condiciones de acceso a ese mercado, por supuesto mucho empleo detrás de eso. En valores de exportación y en valor de impacto de aranceles, ¿cuánto sería? Estamos hablando de entre 80 y 100 millones de dólares. Entre 80 y 100 millones. Correcto. Pero nuevamente, el mensaje de fondo es, algo nos dice el resultado de la Unión Europea, más allá de que la evaluación tiene que ser de largo plazo, pero es positivo para el país. Esto está generando una expectativa positiva, está generando un punto de inflexión, si se quiere, para la economía. Es lo que nos está ayudando a levantar la economía. En esa misma dirección tenemos que caminar. El Ecuador no puede depender de un mercado de 16 millones de habitantes. El mercado tiene que ser el mundo a través de acuerdos comerciales. Ahora, vamos a lo siguiente. Con esto termino, Daniel Legarda. Vamos a hacer un pulso político para hablar sobre lo que hay que hacer en este tema. Pero estoy de acuerdo contigo que hay que eliminar incertidumbres. Eso es evidente. Una ecuación con incertidumbres, una ecuación de desarrollo con incertidumbres no funciona. Pero, por otro lado, estos acuerdos comerciales también, parciales, que dice Juan Carlos Cassinelli, que creo que tú estás de acuerdo por lo que te acabo de escuchar también, ¿cómo eliminamos la incertidumbre del productor agrícola y del productor agropecuario en términos también del torrente de importaciones que se puede venir? Porque esto es de doble vía y afectaría al productor de pequeña escala. Tal vez acudir aquí a un ejemplo. El ejemplo que siempre se acude es, miren México cómo ha perdido su exportación de maíz por tener el acuerdo comercial con los Estados Unidos. México todavía sigue exportando maíz, menos que antes, pero lo que pasó es lo mismo que se promueve desde, al menos de lo que está en papel de la política pública, es la transformación productiva. México pasó a ser el 7º mayor exportador de vehículos en el mundo. Gracias a este acuerdo comercial, que hoy en día está en cuestionamiento por los Estados Unidos porque quieren cambiar las normas de origen sobre esto. Pero más allá de eso, sí es cierto, México dejó de exportar tanto maíz como lo tenía antes, pero ahora es el 7º exportador de vehículos en el mundo y de autopartes y de motores inclusive. Significa que hay ganadores y perdedores, pero a esos perdedores... Pero el país en su conjunto ganó. Sí, no, obviamente que él gana, pero también hay que ver de qué manera no generas un problema social en las zonas rurales. Y por eso mismo, Carlos, hay que sentarse a negociar. Pero si es que de plano estamos cerrando la puerta a negociar, entonces estamos afectando a toda la población. Ni siquiera estamos dando el espacio para ver las posibilidades que existen o las probabilidades que existen, ¿no? Tenemos el acuerdo con Europa, que es un importantísimo precedente. Ya tenemos una base importante sobre la cual seguir avanzando con otros socios comerciales. Daniel Legarda, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, nosotros hemos terminado por el día de hoy. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Yo los espero el día lunes, pues mañana es feriado. El día lunes, excelente fin de Semana Santa, y que en esta Semana Santa no sea solo golpes de pecho, sino que también aprendamos a dialogar entre nosotros, a sentarnos, a darnos las manos, que es pensar que todos somos iguales, que somos ecuatorianos y que siempre habrá un ganador y un perdedor en unas elecciones, pero el único ganador donde no puede haber perdedor es el pueblo ecuatoriano. Un fuerte abrazo.